Un asesinato brutal captado en video y ahora un giro que podría frenar completamente el caso. El hombre acusado de matar dentro de un tren a una joven ucraniana refugiada en Estados Unidos ha sido declarado mentalmente incapaz de enfrentar juicio. ¿Se hará justicia o el proceso queda en pausa indefinida? El tema lo analizamos con un abogado criminalista en esta nueva edición. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Feliz inicio de semana a todos ustedes. Hoy doy seguimiento a un caso que generó conmoción en Estados Unidos y que ahora da un giro inesperado. Es el caso de Irina Zaruska, una joven de 23 años, quien salió de Ucrania huyendo de la guerra que ha manchado de sangre las calles de su patria, pero que fue asesinada a plena vista el 22 de agosto de 2025 mientras viajaba en un tren en Charlotte, Carolina del Norte. El sospechoso, identificado como DeCarlos Brown Jr., ha sido declarado como incapaz de proceder a juicio tras varias evaluaciones psiquiátricas. Esto significa que el caso no puede avanzar hasta que un tribunal determine que su capacidad mental ha sido restaurada. Pero antes de darles más información, recuerde que en Eni con Más no tengo afiliación política ni corporativa. Por eso le pido su ayuda para hacer crecer esta comunidad. Así que por favor, no olvide hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. Este pequeño gesto me permite seguir al frente de las cámaras, trayéndoles información veraz y oportuna. Como les comentaba, el trágico hecho que dejó sin vida a Irina Zaruska quedó captado en video. En las imágenes se puede ver a la joven abordar un tren de la línea azul en Charlotte cerca de las 9:45 de la noche, tras salir de su trabajo. Como cualquier pasajera, iba distraída con su teléfono y audífonos, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. A los pocos minutos, el hombre, sentado detrás de ella, DeCarlos Brown Jr., de 34 años, sacó una navaja de su bolsillo y de forma repentina la atacó en el cuello. La joven intentó reaccionar, pero cayó al suelo gravemente herida, mientras el agresor caminaba por el vagón sin levantar sospechas. Se quitaba la sudadera y abandonaba el tren en la siguiente estación. Pasajeros intentaron ayudarla, pero fue declarada muerta en la escena del crimen. El caso no solo impactó por su violencia, sino también porque Zaruska llegó a Estados Unidos buscando una nueva vida. Pero la gran controversia es que ahora el proceso enfrenta un obstáculo legal clave. Aunque el sospechoso enfrenta cargos estatales y federales, incluyendo un delito que podría conllevar a la pena de muerte, todo queda detenido hasta que se determine si puede ser juzgado. Y no es la primera vez que su estado mental genera dudas. El sospechoso tiene un historial criminal que se remonta a años atrás y ya se había ordenado una evaluación forense antes del ataque. ¿Pero qué implica realmente que un acusado sea declarado mentalmente incapaz de enfrentar un juicio? ¿Se detiene el caso o existe otra vía legal? Para entenderlo mejor, conversé con el licenciado Surichada Jiménez, abogado criminalista y ex fiscal distrital. Vamos a esa entrevista. Abogado, bienvenidos a esta nueva edición. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. Licenciado, en un caso tan brutal como este y con evidencia en video, ¿cómo es posible que el proceso se detenga por la salud mental del acusado? Pues mira, en esencia, el proceso no se está deteniendo. Esto es parte del proceso. Una persona que no tiene capacidad mental para entrar a un juicio, para ser enjuiciado por cualquier crimen, sea que conducir a exceso de velocidad o un asesinato tan terrible como esto, en este país
aún así personas que cometen crimen tienen derecho de tener la capacidad mental de entender qué es lo que está pasando en un juicio. Y en este momento se ha determinado que él está en una condición médica donde no entiende qué es lo que está pasando, entonces no sería un juicio justo, y no salió libre, no lo dejaron salir a la calle, no está en el metro otra vez, está en un hospital mental, en un hospital para que le ayuden a restablecer sus facultades. Y este hospital no es un hospital de lujo donde tienen buenas comidas y tienen acceso al parque. Es un hospital que es otra cárcel. Lo tienen en una celda y está obligado a ir a terapias, y lo más probable es que le van a obligar a tomar medicamentos para ver si hay algún tipo de medicamento que lo puede restablecer sus facultades para que puedas enfrentar su juicio. Entonces, ¿el caso no queda en pausa indefinida? No, y algo que en este caso, pues lo más probable es que el señor va a morir, si no en la prisión, va a morir en un hospital mental, porque no lo pueden enjuiciar hasta que se cure, y algunas cosas no tienen cura. Y por eso a veces este tipo de casos es algo que pues da un poco de preocupación, porque por ejemplo, si estuviéramos viendo a otro crimen, tal vez simplemente un crimen de posesión de drogas, ¿no? Y si la persona no tiene la capacidad de ser enjuiciado, lo pueden mandar a un hospital a restablecer sus facultades, pero es muy posible que sirva más tiempo en ese hospital, que sigue estando preso, que lo que le hubieran dado por un crimen si fuera un crimen menor. Pero en este caso, obviamente, ese no es una preocupación, porque lo que hizo fue absolutamente terrible, y va a estar en un hospital o en una prisión, pero por lo menos ya no está en el público y ya no debería de ser un peligro al público. ¿Y quién decide si su capacidad mental se restaura? ¿Y cuánto tiempo podría esto tomar? Los doctores tienen, pues según estándares que ellos determinan en qué momento él entiende qué es lo que está pasando. Hay dos tipos de discapacidad mental. Hay discapacidad mental en el momento del crimen, y también discapacidad mental de no tener las facultades para ser enjuiciado. Y la diferencia más que nada quiere decir que una persona, para ser enjuiciado, tiene que estar sus facultades, tiene que entender qué es un juez, qué es un jurado, qué está pasando hoy, por qué hay un abogado junto a mí, qué es la capacidad y la parte que está jugando el abogado. Eso es lo que tienen que determinar, que si él puede entender esas cosas. Si tuviera la facultad mental al momento de cometer un crimen, es una pregunta totalmente diferente. En ese momento, en este país, lo que se tiene que determinar es que si la persona sabía que lo que está haciendo era malo o era bueno. Porque hay algún tipo de discapacidad mental, algún tipo de trastorno mental donde una persona puede hacer cosas terribles. Puede ser que alguien asesine a alguien más. ¿Por qué? Porque piensan que Dios les dijo que hicieran esto, y piensan que lo piensan de verdad, no nada más lo están diciendo, un doctor tiene que analizarlo, y en verdad piensan que lo que hicieron era algo bueno. Pero si una persona piensa que hay voces en su cabeza, y las voces le están diciendo, vete a matar a todos esos niños, pero ellos saben en su corazón que ellos saben que lo que están haciendo es malo, eso no es suficiente para decir no culpable por discapacidad mental. A veces, muchas veces, esto pasa cuando personas toman drogas. Entonces, alguien que está bajo las influencias de drogas y piensa cosas y actúa por esos pensamientos, pero saben que lo que están haciendo es malo, no hay una defensa de discapacidad mental. Pero sí hay una defensa de discapacidad mental para entender el juicio. Y normalmente medicamentos, tratamiento, tiempo, muchas veces nada más el tiempo, que todas las drogas se salgan del sistema y los efectos ya no estén ahí. Después de unas semanas, meses, a veces años, puede pasar años para restablecer las facultades de una persona. Y una vez que ya están en su juicio y entienden qué es lo que está pasando, es cuando van a ser enjuiciados. ¿Pero puede la salud mental frenar un caso completamente? Si una persona no es capaz de ser restaurada a sus facultades mentales, pues se va a quedar en ese hospital por el resto de su vida. Es una cadena perpetua, no en una prisión, pero en un hospital, pero sigue siendo cadena perpetua. Y Pero sin no- haber sido enjuiciados. Pero si los fiscales buscan la pena de muerte, se cae a pesar de debido a su salud mental. Absolutamente, es contra la Constitución
el ejecutar a una persona que no sabe qué es lo que está pasando. Y ha pasado en ese país, tristemente, especialmente hace muchos años, hace décadas, muchos niños con discapacidad, síndrome de Down, o algún otro tipo de discapacidad mental, fueron ejecutados por este país, y más que nada por el racismo que tenemos en este país. Pero según la Constitución, una persona no puede ser ejecutada por el gobierno, no puede ser asesinada por el gobierno si no tiene sus facultades mentales. Ahora, abogado, ¿cuál es la diferencia entre ser incapaz para juicio y ser inimputable? Bueno, pues además que es lo mismo, porque si uno no es capaz de estar enjuiciado, nunca va a haber el proceso y simplemente van a tener que hacer todo lo posible para restablecerlo. Y muchas veces, como digo, en este caso, absolutamente no. En este caso se va a quedar preso o en prisión o en un hospital. Pero en otros casos, si fuera un caso como de drogas o de robo o algo así, y la persona no es posible de ser restablecida, muchas veces la fiscalía va a decir, bueno, pues ya pasó mucho tiempo, ya pasó más tiempo en el hospital que lo que hubiera pasado en la cárcel, vamos a tirar los cargos. A veces es a la discreción de la fiscalía, pero normalmente se necesita un abogado que esté ahí pidiendo que, por favor, mi cliente ya ha estado detenido en una cárcel o en un hospital por años, y el crimen de lo que le acusan no hubiera tenido un castigo tan severo. Entonces es ahí donde hay ese tipo de negociaciones. Pero no hay gran diferencia, porque la realidad es que hasta que no esté restablecido, no va a haber un juicio. Entonces, licenciado, en este caso, pues las autoridades lo calificaron como un acto terrorista y el sospechoso tiene un amplio historial criminal. ¿Eso cambia en algo este proceso legal? Lo que cambia, la verdad, es como yo lo veo como un criticismo en nuestros procesos y el sistema, porque esto no fue una sorpresa. Ninguna persona que agarre su archivo de este señor va a decir, oh, wow, ¿a poco tiene un problema mental? Esta persona necesitaba ayuda, seguramente desde que era un niño, seguramente desde que estaba en la prepa o la secundaria. Cualquier trastorno mental que lo hace hacer lo que hizo, porque no estamos hablando de un asesinato donde apuñaló a su pareja por celos o apuñaló a alguien para defender a alguien más. Estamos hablando de una persona que de la nada agarró y empezó a acuchillar a un extraño. Él no es que la quería violar o la quería secuestrar, simplemente la apuñaló y la dejó. Obviamente algo está mal con su cabeza. Y este gobierno, la policía, las cortes, interactuaron con él docenas de veces y tuvieron toda oportunidad para ver que necesitaba ayuda. Y alguien dejó que simplemente saliera a la calle como si nada. Ya terminaste tu condena, vete a la calle y lo que hagas es problema de alguien más. Y yo creo que la familia de esta muchacha debería de ver en tratar de demandar a la cárcel que lo dejó salir, a los jueces que no le dieron algún tipo de condición de que tiene que tomar tratamiento médico, medicamentos, porque esto no pasó de la nada. Mucha gente sabía que esta persona era peligrosa y necesitaba ayuda. O sea, que la familia de esta joven puede presentar una demanda civil contra las autoridades federales y hasta locales. Va a ser muy difícil, pero no imposible. Si pueden demostrar con evidencia de que ellos sabían o debieron de haber sabido que él era un peligro y lo dejaron salir sin haberlo restaurado completamente, pues hay algún tipo de negligencia ahí. Va a ser un caso extremadamente difícil y doloroso, pero deberían de explorar eso, deberían de hablar con un abogado que se especializa en este tipo de cosas y explorar qué tipo de avenidas tienen para que por lo menos les den algún tipo de justicia. Y finalmente, abogado, se lo pregunto directamente. En un caso tan impactante como este, ¿diría usted que en estos momentos el sistema está protegiendo los derechos del acusado o quizás fallándole a la víctima? Hay que ser muy claros. El sistema absolutamente siempre tiene que proteger a los derechos del acusado. Eso está garantizado por la Constitución de este país y es por eso que somos un mejor sistema que cualquier otro sistema en el mundo. Aquí el acusado va a tener consecuencias por los crímenes que cometió y va a ser castigado, y en ese país castigan y castigan feo. Pero después de haber dado proceso donde sus derechos son protegidos. Entonces, la víctima es un testigo.
No estamos aquí, o en este caso, su familia de la víctima son testigos, otras personas, los videos son testigos. La fiscalía no trabaja para la víctima, trabajan para la sociedad y en ese proceso de trabajar para la sociedad hacen lo que tienen que hacer para traer justicia, pero protegiendo los derechos del acusado, que es una forma de proteger a los derechos de todas las personas que vivimos en este país. Perfecto, abogado Suri Chava Jiménez, agradezco mucho su tiempo y su colaboración, como siempre. Claro que sí. Hasta luego. Un caso totalmente brutal, pruebas contundentes, pero un proceso que ahora quedaría congelado debido a la salud mental del acusado. Y la gran pregunta para ustedes es, ¿cree usted que la salud mental debe de tener un juicio incluso en casos tan graves como este? Deje su opinión en la parte baja de este video y compártalo para que más personas se sumen a la conversación. Así concluye el informe de hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza. No olvide hacer clic en el icono de me gusta y a suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.